Antonio Siriaco, que está aquí ya con nosotros. Milicen, Sí. bienvenido, profesor, y qué Así es. oportuna su visita hoy. Siempre cae pertinente la Bueno, visita de Antonio. de eso se trata. Tenemos dos informes un poco contradictorios en el Claro. día de hoy. Por una parte, el Banco Central, que habla de un incremento en la inflación, que Claro. dice que eso es pasajero. Y por otra parte, el gobierno publica en los diarios nacionales una información de que los precios están bajando. Explíquenos esto. Mira, yo creo que esas publicaciones un tanto contradictorias no son más, vamos a decir, reflejan situaciones que se posicionan un tanto diferentes, ¿no? El gobierno, por un lado, está tratando de mantener cierto nivel de calma. Sin embargo, los datos que presenta el Banco Central, que son los datos, que a partir de los datos que uno tiene que rebatir esa situación, dicen todo lo contrario. El nivel de inflación, incluso anualizada al mes de enero, sobrepasa la meta de inflación que el mismo Banco Central se pone como una meta para este año. Y el mismo gobernador del Banco Central habla de que esta situación es transitoria, pero todos sabemos que ese tiempo transitorio puede ser hasta de este año completo. Ojo con eso, porque lo que se está viviendo en la República Dominicana es una inflación importada. Esa es la realidad. Los precios de las materias primas, cuando uno lo busca y ve la información, la soya se ha incrementado casi un 40% en los últimos meses. Las grasas comestibles, casi un 34%. El petróleo ha acumulado. En el mercado internacional. En el mercado internacional, el petróleo ha acumulado en los últimos meses una alza de un 34%. Entonces, todo eso son el maíz alrededor de un 25%, la harina un 21%. ¿Qué significa eso? Que todo eso se transmite en los países que son obviamente importadores. La República Dominicana es un importador ¿De todo lo que usted mencionó? de materia prima, del petróleo, de la soya, de la harina. Y por eso que tú ves que los panaderos... Nos libramos solo del arroz, que también ha subido de precio. Del arroz, pero que hasta ahora nosotros tenemos una producción importante que satisface la producción nacional. Y que durante los últimos años, hay que decir, no se ha importado arroz. Así, en la magnitud. Cantidades importantes. Claro, pero uno nunca sabe. Porque lo que está viviendo la economía mundial es un proceso de reordenamiento otra vez, de retorno a una demanda que se había perdido previo de la pandemia. Y por ejemplo, en el caso del petróleo, ya prácticamente la demanda mundial de petróleo ronda los 94.5 millones de barriles de petróleo diarios, que esa era la demanda anterior pre-COVID. ¿Qué significa eso? Que con esta situación de las vacunas, a pesar de toda la confusión y los problemas y las limitaciones de oferta, pero esto ha generado muchas expectativas positivas en la gente, en los sectores productivos. Entonces la gente ha comenzado a retomar otra vez la demanda. Y eso significa que de repente este año va a ser un año donde los precios van otra vez, producto de un incremento en la demanda, se van a incrementar. ¿Qué hace el gobierno? Yo pienso que el gobierno tiene que seguir con su programa muy focalizado de ventas de alimentos, de apoyo a la producción nacional. Yo creo que ahora es que hay que duplicar el apoyo a la producción nacional. ¿Por qué? Porque básicamente esto va a mejorar en los próximos meses la oferta disponible en el mercado. Y va entonces a amortiguar ese incremento en los precios que se está ocurriendo producto de la inflación importada. Que eso básicamente es lo que tiene que hacer el gobierno. No se puede poner en esa guerra de precios, de comunicación. No el discurso, sino con las acciones. Con las acciones, porque puede la subir gente, y bajar algunas claro, cosas. Y además, pero eso no significa que el ya cambió costo promedio, claro, de una canasta básica te vaya a disminuir. Porque ahora, por ejemplo, hay productos, bueno, la agropecuaria es todo de ciclo. Claro, claro. Ciclos. Ahora la producción de plátano correcto. va a aumentar. Está aumentando. Claro. Y baja entonces. está bastante Baja un barato poco el precio, hay más oferta en el mercado. En el mercado, la gente tranquiliza. Arroz no lo vamos a tener en aumento hasta abril, ¿eh? Sí, es cierto. Hasta abril, porque el arroz que hay es un arroz que está almacenado. Que es el arroz de la producción de invierno. Del invierno, Sí, correcto. sí. Y se va a importar. Se va a importar. Se va a importar Sí. hasta abril. Claro.
Pero en abril entra la gran cosecha de Sí, arroz. en abril pero ya por eso no hasta podemos julio, decir- correcto. hasta julio. Sí, sí, entra una La gran cosecha, una gran la- cosecha, el que producto- es la más importante. Claro, obviamente. el 65%. Como decimos de- nosotros, la de primavera, entonces eso primavera. aumenta. Pero de todas Y parece que maneras, va a ser una gran cosecha, según han dicho Sí, los sí, productores. sí, todo parece Es cierto que indicar. se mete una sequía terrible. bueno, esos son los, vamos a decir, los riesgos elementos climáticos. imponderables que surgen. Ujú. Por eso yo digo que nosotros en el Caribe y más la República Dominicana, el mismo entorno ya hace como que tú no puedas estar haciendo predicciones de manera absoluta. Es cierto, esperamos una producción de arroz bastante importante, pero siempre y cuando se mantengan las condiciones, ¿verdad? Climatológicas que hasta ahora se han mantenido. Uno nunca sabe, uno siempre espera lo mejor en ese sentido. Pero yo pienso que es un momento propicio para fondear fuertemente a la agropecuaria. Y yo te digo eso, Adalberto y Milicín, porque nosotros tenemos que ser creativos. El gobierno, por ejemplo, ha hecho muchos anuncios, pero se han quedado en anuncios. Y entendemos nosotros que está apostando a esa alianza público-privada, que muchas veces depende más de la iniciativa del gobierno. Por ejemplo, yo me pregunto, y eso lo puede hacer en un contexto de emergencia, ¿por qué el Banco Central no se involucra en esos grandes proyectos, vamos a decir, muy puntuales? ¿Alianza público-privada? Porque, ¿qué es lo que se necesita? Es la plata. Pero esa es la niña linda del gobierno. Ahora, Entonces, aunque yo hay digo que eso, decir, que hay que ser creativo en ese sentido. En muchos países, si bien es cierto que hay un pasado de que el financiamiento del Banco Central a los gobiernos, y luego entonces vino una reforma monetaria, un nuevo código que limita eso solamente a tiempos de excepciones. Pero Pero este es un tiempo de excepción. sacar más dinero y ponerlo a circular no incrementaría estos procesos inflacionarios, que ya se ve ahí. Pero Adalberto, mira la lógica. ¿Qué hace el Banco Central, por ejemplo? Impulsa un estímulo de 190.000 millones a través del sector financiero. Ese sector financiero presta ese dinero. Al final, lo que estamos diciendo nosotros es que una parte de ese dinero que ya todavía no se ha colocado, porque quizás el sector privado está endeudado, entonces tú puedes sencillamente, esa parte de ese dinero, bueno, ver si se lo puede colocar al gobierno, para que el gobierno inicie esos grandes proyectos. Porque, ¿cuándo se va a iniciar el proyecto a partir del fideicomiso de Bahía de las Águilas? A lo mejor eso, si tú estás esperando un financiamiento... Pero ahí dicen que el problema no es el financiamiento, sino problemas legales. Bueno, entonces vamos a Agilizar eso. a agilizar eso, pero vámonos al proyecto de la carretera del Ámbar. ¿Qué hace falta ahí? Me imagino que la plata. Pero háblame del metro de los Alcarrizos. O el metro de los Alcarrizos, o no sé, la ampliación del puerto de Manzanillo. Yo me refiero, Ese puerto, ay, yo Dios mío. lo que digo es que muchos de estos proyectos importantes de infraestructura, el gobierno tiene dificultad para arrancar. ¿Por qué? Porque es cierto, la pandemia Necesita dinero. necesita dinero. Y no podemos esperar la No, reforma fiscal. no, y claro, porque si vamos a hacer una reforma fiscal, mínimamente eso se puede llevar un año. Bueno, Incluso sin idea pacto, ¿eh? La Sin idea pacto. es que se comience a aplicar el año en el 2022. Y debe ser así, que se discuta Sí. ahora, pero uno nunca sabe. pero Yo lo que digo es que... No, y lograr consenso. Y Claro. El ponerse tema de en la impuestos. mesa ahora. Eso es bien difícil. Claro, yo lo que digo es que en muchos países los bancos centrales en tiempo de pandemia, no estoy diciendo que no se malinterprete, que sea la No en norma. circunstancias No, ordinarias. evidentemente, sino hay circunstancias en las cuales, oye, el gobierno está atado de la mano, Sí. el gobierno necesita plata, el gobierno... Sí. Entonces, claro, hay otras opciones que se siguen endeudando. Pero en el caso de la agropecuaria y la producción de alimentos, el gobierno ha adoptado una serie de medidas que significan que él está atento a ese tema. El caso tasa cero para el Banco Sí, Agrícola, sí. el caso de los programas estos de comprar excedentes para distribuirlo Claro.
en la población, parece Sí, que sí, para creación de un gabinete gabinete agropecuario, aunque no se le ve mucho dinamismo a ese gabinete, pero es cuando importante. tú ves, Adalberto, Emilicio, en la distribución de los recursos, de esos 190.000 millones que el ¿Cuánto Banco llega el Central... agropecuario? Oye, ¿tú sabes cuáles son los sectores que están a la cola? El sector agropecuario es uno de ellos. Está en la cola. Está en la cola. Hay una contradicción. Entonces, yo lo que digo es que hay sectores que necesitan un impulso, porque son riesgosos. Esa es la realidad. Eso es así. Y no es verdad que yo como sector privado, cuando me presentan varios proyectos, uno del comercio, otro de la agricultura, yo digo, espérate, este del comercio tiene una altísima tasa de retorno. Hay áreas de la agricultura y la agropecuaria que si el gobierno no interviene no se van a desarrollar. Fíjate, hay cosecha de cebolla. Claro, claro. Pero están gritando los cebolleros porque el gobierno no se la compra. Y se Tal vez se la va a comprar, claro, pero después que muchos ya la han vendido. Ya la han vendido. A la intermediación. Así es. A precios por debajo de los costos de producción en algunos casos. ¿Pero por qué? Y las habichuelas de San Juan. Claro. Que no hay quien las recolecte. Y mientras la guardia está llevándose los haitianos. Así es, así es. No, y entonces ya genera un problema incluso hasta de la próxima siembra. Porque ¿quiénes son los que trabajan el campo aquí? Bueno, la mano de obra extranjera, en este caso de origen haitiano. Habrá que llevar a algunos de los predicadores nuestros aquí del nacionalismo. No, yo digo... A recoger... Pero déjame decirte, yo le digo muchas veces, no hay problema, vamos a dominicanizar el trabajo. Y cuando tú le dices... Como hizo Cuba con la caña. No, exactamente. Y cuando tú le dices, bueno, entonces tenemos nosotros que trabajar en la construcción, tenemos que trabajar en el campo. No, espérate, porque ese es muy bueno. Y en el campo duro. Y es durísimo. En los pantanos de arroz. En los pantanos de arroz, ¿verdad? En la loma del café. Entonces, eso es una realidad, no solamente en la República Dominicana, eso pasa en Estados Unidos. Claro. ¿Quiénes son los que siembran en Estados Unidos, en California, y recogen las manzanas y ese tipo de cosas? Son migrantes. Claro. Sí. Y no es porque quizá el americano no lo quiera, es porque es una situación, cuando tú, ¿verdad?, te desarrollas y pasa, los dominicanos, los extranjeros en otros países, están viviendo otra forma de vida, ¿tú entiendes? Ahora, yo lo que creo, y retornando un poco al tema, que es un buen momento. El gobierno tiene que pensar mucho ahora en el proceso de reactivación de la economía. Porque ya con el tema de la vacunación, eso como que ya pone un poco de lado el tema sanitario. Dice, bueno, ya hay más calma, ya podemos vacunar, ya hay un proceso que se ha diseñado. Largo, profesor. No, pero por lo menos ya tú sabes que esa es una solución. Y tú entonces le puedes dedicar más tiempo al tema de la reactivación. La economía. Entonces, la gente se pregunta, ¿y dónde el gobierno va a conseguir el dinero? Esa es la pregunta. Bueno. Pero hay un tema, profesor. Las áreas principales de la economía, exceptuando el turismo, están casi normalizadas. Sí, pero... La industria está normalizada, la zona franca está normalizada, el comercio... Está activo con menos clientes, por supuesto, porque hay menos dinero. El tema fundamental es el turismo y no va a depender de nosotros. Bueno, ahí obviamente que es un problema, ¿verdad? Que es un problemón para nosotros, porque tenemos un sector que tiene un impacto que sobrepasa el impacto directo del famoso 8% del PIB por los niveles de encadenamiento. Ahora, yo pienso que en la medida que este proceso de vacunación sea efectivo, y definitivamente ya no exista un toque de queda, tú vas a encontrar que eso va a mejorar aún más la economía, aún teniendo las restricciones del turismo. Por eso es que hay que pensar, obviamente, en todo un plan de reactivación. ¿Existe un toque de queda? Bueno, tú sabes que en cierta manera la gente cuando va a comprar, porque eso es así. Ahora se dice... Lo hace hasta las 5 o hasta las 7. Esto ha permitido hasta las 7 de la noche la circulación, pero a las 5 no hay. Óigame, pero a las 7 están abiertos los colmadones, la discoteca, todo. Es cierto. Y en los días laborales es hasta las 10. Yeah. Pero bueno, la parte de la circulación... Ya después de las 10 hay que dormir, profesor. Claro. No, pero yo creo que aún así se requiere obviamente un espacio ya para hacer actividades de negocio mucho más libre, ¿no? Porque todo es un proceso todavía de cierto nivel de restricción. Pero tenemos que pensar en la reactivación.
tenemos que pensar, el gobierno ha hecho anuncios importantes de proyectos que son anuncios y hay que buscar los recursos. Para esos proyectos. Y para esos proyectos. Entonces usted sugiere que el Banco Central Y yo intervenga ahí. sugiero que en casos muy particulares, puede el banco meterle la mano al gobierno. Bueno, Acabó el tiempo, Millicent. muchas gracias a Antonio Siriaco, que repito, la visita de Siriaco siempre es pertinente porque hay temas de Parece actualidad. que los martes son temas... Martes sí, sí. económicos. sí. Y bueno, y este martes compartir el dato, Adalberto, que la primera persona vacunada en República Dominicana, y que la vimos ahí en pantalla, fue el coronel Ramón Familia Alcántara, quien es subadministrador médico del Hospital de la Fuerza Aérea. Entonces, él fue la primera persona que se vacunó. Qué Médico bien. militar. Así es. Bueno. Gracias, Siriaco. A ustedes. Mañana a las 7 en punto, nueva vez aquí nos encontramos en su telematutino 1+1.